Ya, gracias. Ay, creo que no le prendí el Bluetooth. Bájala. Ah, no, sí se aprendió. Sí se aprendió. Gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos están bendecidos? Sí. ¿Quién se siente alegre hoy? ¿Quién se siente triste? ¿Nadie? Bueno, sí es bueno estar gozoso, pero también se vale decir, hoy estoy triste, hoy me siento un poco cansado. ¿Está cansada, mi hermana? Sí, es normal, hermanos. A veces cometemos el error como cristianos de decir que siempre estamos bendecidos y victoriosos. Somos victoriosos, claro, porque Dios nos ha dado, nos ha perdonado, nos ha redimido, porque dio su vida por nosotros. Pero también de repente en el mundo las batallas, las aflicciones te cansan, ¿verdad? De repente te sientes hoy no con muchos ánimos de aplaudir, hoy no con muchos ánimos de saltar, porque traigo por ahí unas cosillas, pastor, que me están quebrantando mi corazón. Y se vale, ¿eh? A veces queremos ponernos una máscara, el cristiano, de que a mí no me pasa nada porque Dios está conmigo y yo no tengo batallas. No, a veces no, a veces estamos mal y se vale. ¿Saben por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Y Dios sabe cuando tu corazón está gozoso y Dios sabe cuando tu corazón está triste, deprimido, melancólico, caído. Y lo malo no es ser eso, lo malo es no ser honesto. Entonces hay que ser honesto y de repente podemos decir, Señor, tú sabes que hoy me siento mal. Te entrego mis cargas. Señor, este problema, por más que he intentado solucionarlo, no puedo. Así que lo pongo en tus manos. He cometido el error de quererlo solucionar con mis fuerzas. ¿Y qué cantábamos hace rato? No es con mis fuerzas. ¿Es con qué? Es con tu espíritu. Así que, Señor, yo me pongo en tus manos. Pongo mi problema en tus manos. Ayúdame. Dame ánimo, recobra mi ánimo, levanta mi fe. Quizá mi fe ha menguado. Se vale. ¿Qué hacemos muchos hijos cuando nos sentimos mal? ¿A quién acudimos? A nuestros padres. ¿Y a poco le decimos, mamá, me siento excelente, vengo a verte? No, ¿qué le decimos, mamá? Vengo a verte porque me siento bien mal. Papá, quiero platicar contigo porque traigo muchas broncas. Buscamos ese desahogo, ¿verdad? Así que, ¿por qué no buscar al Padre Celestial? Papá, no puedo. Ayúdame. Necesito de ti. Necesito que me aconsejes. Necesito que me hables. ¿Y por qué no? Señor, necesito que me abraces. Necesito sentir tu amor, Señor. Me siento mal. Es válido, hermano. Es válido. Así que yo te invito a que si hoy vienes así, se lo digas al Señor. Y le digas, Señor, yo te pido que hoy me hables. Muchos cristianos, cuando se congregan el domingo, el sábado, oran y le dicen, Señor, necesito que tú mañana me digas algo que mi corazón necesite oír, algo que mi espíritu necesite. No sé qué es, pero yo sé que tú me vas a dar una palabra mañana para mi vida, Señor. Yo sé que tú me vas a dar algo que necesito en este momento. Y el Señor responde. El Señor responde. Ayer mi cuñada estaba ahí en la casa con nosotros y me dice, estaba yo en la computadora y me dice, ¿estás haciendo tu mensaje de mañana? Le digo, no, estoy haciendo el dentro de 2 meses, porque el de mañana ya lo hice hace como 1 mes y medio. Digo, así que ni sé quién vaya a ir mañana, ni sé quién vaya a estar mañana, porque tiene como 1 mes y medio que lo hice. Porque de repente en mis ratos libres voy avanzando y voy haciendo mensajes, entonces ya voy teniendo eso. Como ustedes saben, pues yo tengo trabajo, ¿no? Normal en el mundo, como dice por ahí, entonces el tiempo no es 100% al pastorado, así que en mis ratos libres trato de ir avanzando. Así que si hoy la palabra, o si cualquier domingo la palabra sientes que te hable a ti, no es pedrada del pastor, porque el pastor ni siquiera sabía si tú ibas a venir hoy. Desgraciadamente, así es, ¿verdad? Así que es una buena oración. El Señor, háblanos a nuestras vidas, y me incluyo, ¿eh? Así que, ¿cuántos están listos para que el Señor les hable hoy? ¿Amén?
el tema de hoy y el título medio chistoso, raro, mosquitos o piojos. Yo sé que no es lo mismo, los mosquitos, pues a todos los costeños sabemos lo que es por estos rumbos de la costa, más cuando se va la luz. Y los piojos, pues ya también sabemos qué es, ¿verdad? Ya a muchos les pasó en su niñez, a otros en la adolescencia, no tantos a otros en de adulto, pero llega a pasar también. Ya hasta les empezó a dar comezón a algunos, ¿verdad? Como cuando pasaba en la escuela y decía la maestra, se suspende clase porque están todos infestados de piojos. Y nos compraban ese, ¿cómo se llamaba? El Air Clean, me acuerdo muy bien, el Air Clean, o tu cepillito, un cepillo que se ponía la mamá ahí, estarte sacando todos los, le llamaban los huevecillos las liendres, ¿no? También. Ay, no. Ya me empezó a dar comezón nomás de hablar de eso. Pero hoy vamos a ver por qué se llama el mensaje, pastor, mosquitos o piojos. Bueno, abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 8. Es el libro de la Biblia que hemos estado estudiando. Los que no traigan Biblia, acá tenemos Biblias por si gustan tomar una. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, para que no lo busquen al final. Así que hemos ido avanzando en la historia de Moisés. Me da gusto verles y esperando pues que Dios nos dé todo lo que Él tiene planeado darnos en este día, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, el pasaje que corresponde para esta ocasión en Éxodo, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 16 al 19. Éxodo 8, del 16 al 19. Cuando ya lo tengamos podemos decir amén. Amén. Entonces voy a leer primero con ustedes la versión que está en la tele, que es la versión de Reina Valera. ¿Cuántos traen Reina Valera? Casi todos, ¿verdad? Casi todos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva, ¿qué? Piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió, ¿qué? Piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Ahora yo les voy a leer la versión que es la Biblia Nueva Versión Internacional. Fíjense lo que dice. Extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos recurrieron a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor los había advertido. ¿Alguien de aquí trae una Biblia que diga mosquitos? ¿Nadie? ¿Tú sí? Hermano Víctor también. ¿Se fijan cómo en unas Biblias dicen piojos y en otra Biblia dicen mosquitos, ¿verdad? Hasta ahí dejamos la lectura. Llegamos ahora, hermanos, a lo que sería la tercera señal o el signo que Dios ejecutó en este proceso. Ahorita vamos a ver lo de los insectos, a través de lo cual estaba llevando a Faraón a la comprensión. Para eso era cada plaga, para que el Faraón comprendiera quién era Dios, que a Dios no le agrada que se esclavice al ser humano. Así que a Dios no le agrada, hermanos, que se maltrate al ser humano. Así que hagas
te hagan lo que te hagan, nada justifica que tú maltrates a otro ser humano. Nada. Ahora, a Dios no le agrada, hermanos, tampoco que se explote al ser humano. Ojo para los que son patrones o tienen negocios y tienen empleados. A lo mejor no aquí, a lo mejor alguien nos está viendo. Y tristemente, hermanos, también hay patrones cristianos que no son buen testimonio para sus empleados. Y me ha tocado conocer empleados y patrones también. No he trabajado con ellos, gracias a Dios, pero sí empleados que me dicen, oye, pues tú crees, según es cristiano, y no nos pagó, y nos hizo esto, y nos hizo lo otro. Hermanos, también es tu testimonio. Así como a los papás les digo, tú eres testimonio con tus hijos, porque si nomás lee la Biblia, pero él no ve el ejemplo en ti, también un patrón puede ser mal testimonio para sus empleados, ¿sí? Así que lo mejor que podemos hacer, hermanos, es también predicar con el ejemplo, ¿sí? Así que para todas estas cosas eran las que Faraón hacía el conservar y no querer darles una salida a estos que los llamaba él sus esclavos, que eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, también llamado Israel. Ahora, al leer este tercer evento, hermanos, usted puede notar, en primer lugar, pues lo que ya vimos, que es evidente y que es la narración mucho más corta que las dos plagas anteriores. Aquí solo fueron 3 versículos, ¿se dieron cuenta? El primero, el del agua que transformaba en sangre, el segundo de las ranas, que eran cantidades increíbles, y este relato de las arenas del desierto convirtiéndose en mosquitos o piojos, es un relato mucho más corto, y consecuentemente, por ser más corto, hermanos, su elaboración literaria también es mucho más sencilla que los que han sido las anteriores, o las que habrán de venir. Pero además hay otra diferencia, que usted ya descubrió, ¿verdad? O que ya se dieron cuenta. Y no tiene nada que ver con lo largo de la historia, que son 3 versículos, sino que tiene que ver con los elementos y que no aparecen ahora. Porque recuerde cuál ha sido la pauta que se venía repitiendo en nosotros. En primer lugar, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y le repiten la exigencia de Dios. Señor, Jehová quiere que liberes a su pueblo, ¿verdad? Lo cual hemos dicho que permanece invariable. Los mandatos de Dios no van cambiando, quedan fijos. Y hemos explicado, ya que así como invariable era la exigencia que Dios tenía para Faraón, también invariables son las exigencias de Dios para el ser humano, hermanos. Siempre Dios le decía a Faraón, ¿qué le decía? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, ¿verdad? Siempre era lo mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Siempre era lo mismo. Así que no hubo ni una sola ocasión, hermanos, en la cual hubiera un cambio en la exigencia de Dios. Y menos que Dios pretendiera negociar con Faraón. No hay ningún versículo que dijera, bueno, y como no quieres, vamos a hacer algo, pues, deja ir a la mitad. No hubo. Siempre era, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. No hay cambios. Las exigencias de Dios, ya lo hemos hablado, y perdón por ser tan repetitivo, pero hay cosas que se tienen que repetir hasta la médula. Dios no va a cambiar sus exigencias, ¿sí? Dios no va a cambiar sus exigencias. Bueno, es malo que seas infiel a tu esposa y otro día te va a decir, bueno, está bien, pues, está bien, te doy chance. Nomás los fines de semana. Pero quiero que de lunes a viernes seas fiel. No va a cambiar. Es lo mismo, ¿sí? Así que las exigencias de Dios, ¿estamos de acuerdo? No cambian, ¿verdad? Así que Dios no pretende negociar. Y nunca le dijo, bueno, te voy a dejar que te sirvan otros meses, unos meses a ti, otros meses a mí. No, era libéranos. Entonces, note, así es el relato de cada evento. Moisés llega ante Faraón, mis hermanos, y le pide lo mismo. Deja ir a mi pueblo. La respuesta de Faraón también es la misma. Aunque luego vamos a ir viendo que Faraón poco a poco, hermanos, va a ir cediendo. No a lo mejor de un jalón, pero poco a poco. En sí la respuesta era no los voy a dejar ir. Entonces venía una advertencia, ¿verdad? Si tú no dejas ir a mi pueblo, entonces va a venir esta señal. ¿Y a Faraón qué hacía? No le hacía caso. Venía la señal, y ahora cuando venía la señal, hemos comenzado a ver a Faraón ya reaccionando de repente, ¿verdad?
Lo vimos con las ranas cuando le pide a Moisés que haga ¿qué? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué le pidió? Que le pidiera a Dios, que orara. Dile a tu Dios que ya me quite estas ranas, ¿verdad? Que nos reíamos un poco cuando le dice, ¿cuándo quieres que lo haga? Mañana. Pero ya empieza como que a reconocer un poquito que hay un Dios por ahí de Moisés que tiene poder. Entonces, se está refiriendo no a cualquier Dios, sino que está utilizando el nombre del Señor que ya Moisés le reveló y que Moisés también ya le reveló al pueblo. Y esa revelación ha corrido ahora, hermanos, de boca en boca. Y ahora Faraón también sabe de ese Dios. Entonces le dice, ora a Dios para que las ranas sean retiradas, lo cual Moisés hace. Y bueno, en cada plaga más o menos el patrón se repite. Teniendo presente este patrón, hermanos, ¿cuál de estos elementos son los que faltan en el relato de los insectos? ¿Alguien me lo puede decir? De lo que llamen, de los patrones, ¿cuál faltó aquí? ¿Qué dijimos que era lo primero? Que llegaba Moisés delante de Faraón. ¿Dice aquí que fue Moisés delante de Faraón? Aquí no dice. ¿Lo dice o no lo dice? Así que ahí tiene usted el relato. Comienza en el versículo 16, Axel, si le puedes poner. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. ¿Le avisaron a Faraón? ¿No? ¿Se dan cuenta? Ahora comienza así. Solo son 3 versículos. No dice que Moisés fue con Faraón. No lo dice. Después que Moisés iba a Faraón, ¿qué venía? ¿Se acuerdan? Moisés repetía la exigencia de Dios. Ya está con Faraón y ¿qué le decía? Jehová quiere que dejes ir a su pueblo. ¿Aquí pasó? Tampoco. ¿Sí? ¿Qué seguía después de que Moisés le pedía a Faraón? La negativa, ¿verdad? No los voy a dejar. ¿Aquí responde Faraón también? No. Si se fijan, ya van varias cosas que aquí ya no pasaron. No hubo una respuesta. Y entonces luego venía, si no los dejas ir va a pasar esto, ¿verdad? La advertencia, que tampoco pasó. Y en este caso hubiera sido, van a venir sobre ti mosquitos o piojos, como arenas hay en Egipto. Así que aquí, hermanos, tampoco hay advertencia. ¿Se dan cuenta? Hermanos, a veces Dios nos advierte, pero a veces no nos va a alcanzar ya a advertir. Cuando el pecado es constante, ya no habrá un Dios que te avise, porque ya te ha avisado muchas veces. ¿Sí? Depende de ti que hayas escuchado a tiempo. Porque ahora ya no se vale decir, ¿por qué? Por lo menos me hubiera avisado. No, sí te avisó, que no te diste cuenta es otra cosa. Pero te cegaste o te tapaste los oídos. Y hoy el pecado llega por fin a lo que va a llegar, las consecuencias. Y ya están ahí. Ya no hay nada que hacer, en teoría. Sí puedes arrepentirte, puedes pedirle perdón a Dios, pero será su voluntad de Él la que decida qué va a pasar con esa tribulación que ha llegado a tu vida. Así que, mucho cuidado, hermanos. Hay varios elementos que faltaron en esta plaga, perdón. Pero lo más importante, no sé si está o si me están siguiendo en esto, pero lo que estoy tratando de dar a entender, pero la clave y a lo que quiero llegar, mis hermanos, es que las cosas aquí pasaron ya sin muchos avisos. No se le dijo a Faraón, no hubo una entrevista con Faraón, no hubo la exigencia que Dios quería, no se esperaron a la respuesta de Faraón, no hubo advertencia, no hubo anuncio de que venía otra plaga. Simplemente el Señor, como dice el versículo 16, le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, extiende tu vara en el suelo para que todo el polvo de Egipto se convierta en piojos o mosquitos. ¿Sí? Ya no hay advertencia. Así lo hizo. ¿Y qué hizo Aarón? Extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara y en todo Egipto el polvo se convirtió en esto, hermanos. La plaga llegó sin aviso. Simplemente llegó.
Dios la envió sin advertencia alguna, hermanos. ¿Qué nos enseña, hermanos, esto? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no está atado, hermanos, a una forma o a un patrón de que siempre tienen que ocurrir así las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mi hermanita Petra, cuando ya el esposo andaba mal, él solito vino y le pidió perdón. Entonces quiere decir que si el esposo anda mal, va a pasar eso. ¿No? Puede ser que contigo la cosa sea diferente. No hay un patrón. Dios no se maneja por patrones, mis hermanos. Muchas veces las cosas van a ser diferentes a como pasaron en otra situación. Así que no hay una manera fija de hacer las cosas. Y se lo adelanto. Esto va a ocurrir cada 3 plagas. Para que lo vean, cómo Dios es cuidadoso. 2 plagas hacen los mismos patrones y a la 3ª plaga no avisa nada. Y esto va a pasar cada 3 plagas. Recuerde, ¿cuántas plagas son en total? ¿Alguien lo sabe? 10. ¿Sí? 10 plagas. Así que entonces la plaga 3, que es la que estamos leyendo, la 6 y la 9 son sin previo aviso. ¿Sí? Por las otras 7 se sigue el mismo formato. Se sigue esa pauta que ya dijimos al principio. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, que se desprende de esto? Lo que ya les dije. Dios no está atado a una manera rígida para hacer las cosas. Normalmente, y esa fue la generalidad, podríamos decir, en el 70% de las plagas Dios siguió un orden establecido. Presencia de Moisés ante Faraón, exigencia de Dios, negativa de Faraón, advertencia de plaga, indiferencia de Faraón, llega la plaga. ¿Sí? Hay un orden. Pero en 3 de esas 10 ocasiones, el 30% de los casos restantes, Dios no siguió ese orden. Simplemente cambia las cosas. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Él es Dios, hermanos. Él decide, Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. ¿Sí? Él puede hacer las cosas como Él quiere. Bien pregunta Pablo en Romanos capítulo 9, no lo busquen. Que Dios pueda hacer con el barro el tipo de vaso que Él quiera. ¿Sí? Y pregunta el apóstol, ¿podrá el barro decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién manda? ¿El vaso o el alfarero? El alfarero. ¿Sí? Si Dios hace como Él quiere, Él no está sujeto a normas, mis hermanos. A Dios no se le puede decir, oye, Señor, ahora no hiciste el protocolo que se debe de hacer, no has seguido el procedimiento adecuado. Señor, te equivocaste. Tienes que comenzar de nuevo en el orden correcto. Hermanos, Dios es perfecto y Dios nunca se equivoca. Amén. Así que en otras palabras, hermanos, Dios no tiene burocracia que Él va a perseguir. Él hace las cosas como Él quiere. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja eso? Una muy importante. Y yo lo resumo en una frase. No se confíe. No se confíe. ¿Sí? No se confíe, mi hermano. No se confíe que Dios va a hacer las cosas como normalmente suele hacerlas. Él suele hacer las cosas de una forma, pero Él puede romper las formas en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Sí? Alguien podría decir, oiga, si usted ha fallado al Señor, si usted ha pecado, Dios le va a dar la oportunidad de perdonarlo. Entonces usted lo que tiene que hacer es, cuando se vean problemas, acuda a Dios, pídale perdón y Él lo va a perdonar. Y su vida será restaurada. ¿Eso que acabo de decir es cierto o no es cierto, hermano? Sí, ¿verdad? Es cierto. Pero no, porque normalmente así actúa Dios. Tú acudes a Él, le pides perdón, te arrepientes y Dios te perdona, ¿verdad? Pero la enseñanza que nos está dando hoy el pasaje, hermanos, es que no siempre. Normalmente sí, pero Él no está obligado a hacerlo así siempre. Y por eso yo decía, no se confíen. ¿Sí? Que alguien pueda decir, entonces pecar significa que yo voy a tener la oportunidad y que Dios primero me va a dar avisos, ¿verdad? De hecho, hermanos, si usted tiene una buena retentiva, recordará que antes de las plagas públicas, Moisés y Aarón hicieron una señal en privado delante de Faraón.
que cuando la vara de Aarón se convierte en una serpiente, que ya explicamos aquí la traducción, ¿verdad? Y que los magos hacen lo mismo, pero la serpiente de Aarón se come la serpiente de los magos, ¿verdad? Y vuelve a ser una vara, y Aarón recupera su vara, pero los magos se quedan sin vara. ¿Recuerdan cuando vimos esa historia? Algunos estuvieron aquí. Cuando lo vimos, yo les dije que la enseñanza ahí era que Dios es un caballero. Yo dije esas palabras. Dios es un caballero, que cuando una persona está en desobediencia, como era el caso del faraón, no va Dios públicamente y dice, miren, este es un bárbaro, es un carnal, es un hijo del diablo, o esta mujer es grosera, es rebelde, es bruja. Algunos malcriados pueden hacer eso, pero yo les dije que Dios es un caballero. ¿Sí? Dios no hace eso, hermanos, sino lo que Dios hace en privado, y le dio la oportunidad a Faraón en privado, pero él la rechazó, ¿verdad? Como no quiso en privado, hoy lo está haciendo en público. Y yo dije en esa ocasión que hay ocasiones en las cuales Dios manda ciertas señales a la persona. Quizá la persona está en una conducta inadecuada, quizá está desarrollando una práctica de pecado, y en este momento secreto todavía, pero recuerde, está a tiempo de arrepentirse, porque no hay nada oculto que persea para siempre, ¿sí? Y tarde o temprano todo sale a la luz, ¿sí? Y dice, nadie se dio cuenta, pero de repente, ¿verdad? Dios permite que esa persona comience a percibir que hay ciertos elementos que le están diciendo, esto va a salir a la luz, ¿sí? Esto va a salir a la luz. De repente, hace mucho tiempo, hace algunos años, contaba un amigo que un día él fue a un hotel de paso con alguien que no era su esposa, y que al entrar se topó a un amigo de su esposa, y él andaba todos los días, ¿qué va a pasar? Afortunadamente el amigo no lo delató, pero él siguió hasta que un día lo cachó a la esposa. Él tuvo una advertencia, hermanos. Él pudo haber dicho, ya me vio su amigo, no, sabes que ya, esto hasta aquí, no quiero destruir mi matrimonio. Pudo, pero no lo hizo, y siguió jugándole al valiente hasta que la esposa lo descubrió y su matrimonio terminó. Así que, hermano, si Dios te ha hablado en privado, como ya lo dije una vez, y estás a tiempo de que esto se haga público, arrepiéntete hoy, cambia hoy, deja ese pecado hoy, que nada más Dios y tú hoy lo saben, gracias a Dios. Que no se entere la gente, y ahí va a quedar. Dios te va a perdonar, y dice la Biblia que Dios va a echar tu pecado al fondo del mar y que no se va a acordar de él, pero Él quiere un arrepentimiento de corazón. No te expongas más, sea cual sea el pecado. Yo hablé de la infidelidad, pero puede haber muchos, hermanos, muchos pecados. Así que tarde o temprano las cosas salen a la luz, y alguien de repente le dice, oiga, yo lo vi en tal lugar, oye, hermano, el otro día lo vi con tal persona allá en el Zócalo echándose un elote, y no era la hermana precisamente, ¿ya? Y esa persona todavía no lo está acusando. Quizás usted es una persona inocente, no sé, pero cuando le dicen yo lo vi, ahí hay un mensaje, hermanos, de Dios, y el que es sabio lo entiende, porque es Dios diciéndote, cuidado, esta persona te está avisando que no hay nada oculto que haya de salir a la luz. Corrige antes de que lo que tú haces en secreto, quizás en tus habitaciones, sea gritado desde los tejados. Yo le dije, uno tiene que entender esos avisos, porque si no se oyen, si no les haces caso, entonces Dios cada vez va dando mayores y mayores evidencias, hasta que llega un momento en que las cosas se hacen públicas, hermanos. Y Dios desenmascara, y lo dice a través de los profetas, refiriéndose a Israel y comparándolo con una mujer. Dice, yo descubriré tu desnudez a ojo de todas las naciones, y todos sabrán de tus fornicaciones, refiriéndose al pecado, ¿verdad? Y ese es el procedimiento de Dios, pero no siempre, hermanos. Esa es la enseñanza hoy. No se me duerman, no se atenga, no diga, es que primero entonces siempre hay un aviso.
Si no hago caso, Dios me va a enviar un segundo aviso. Si no hago caso, Dios me va a enviar un tercer aviso. Si no haga caso, entonces ya Dios de amarillo va a subir a naranja y vendrá un primer aviso. No, hermanos. Después va a subir a rojo, van a decir. Como si fuera fútbol, primero me va a sacar la amarilla. No. Así que pensamos que vamos a tener tiempo de corregir el pecado, hermanos. Pero Dios es Dios y Él hace las cosas como quiere y Él no está atado a un método. Puede ser que una persona, hermano, solamente incurrió en una falta e inmediatamente al día siguiente, hermano, ya se sabía. Ha pasado también. Todo el mundo ya sabía al otro día. Y yo diría, bueno, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estuvo mi primera oportunidad? Mi segunda, mi tercera oportunidad. No me diste ni una. Mi vergüenza luego salió a la luz. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él hace las cosas como Él quiere, hermanos. Igual Faraón pudo haber dicho, oye Moisés, ¿y este animalero que está inundando Egipto? Porque Él es Dios, mis hermanos. No me avisaste, pudo haber dicho Faraón ahorita, no me avisaste. Si tú me hubieras preguntado, no me dijiste si quería dejar ir o no a tu pueblo. No seguiste el orden acostumbrado. Hermanos, Dios no es un burócrata, para Él no hay un orden. No, Él simplemente hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Hermanos, en el poco tiempo que su servidor tiene de estar dentro de la obra de Dios, sirviéndole como pastor, que esta semana estoy cumpliendo 3 años apenas como pastor, 2 en esta iglesia, 10 años más o menos que le sirvo en alabanza. Yo me he dado cuenta, hermanos, que hay personas, porque en la vida va conociendo uno personas, ¿sí o no? De todo tipo. Hay personas que están en faltas, en pecados, y a veces pasan, hermanos, 1, 2, 3, 5 años. Bueno, conozco un caso, 22 años de vivir en pecado, sin que saliera a la luz. Y entonces como que yo lo interpreto así, ¿no? Que Dios es misericordioso. No es que Dios esté agradado con esa persona, hermanos, lo que hace, pero Dios le está dando tiempo, y algunos mucho. ¿Sí? Como dice también Romanos, el problema es que el hombre no lo entiende. ¿Sí? Muchas parejas incluso no se casan porque dicen que no tienen dinero. Y la Biblia nos dice, cásate cuando tengas dinero. Dice que Dios bendice la relación. Muchos están en pecado y viven años así, y un día Dios habla a su corazón y dicen, yo estoy mal, hay que casarnos. Y se casan. Dieron el paso correcto. ¿Sí? Así que, tarde o temprano, hermanos, Dios nos va a hablar. Dice, no comprendes que su paciencia te guía o te está guiando al arrepentimiento, te está dando chance, te está dando tiempo. Es una mala interpretación a veces, hermanos, porque el hecho de que una persona esté en pecado por 3, 4, 5 años y nada sale a la luz, nadie se entera, eso no significa, ay, cómo me ama Dios, cómo me ama Dios. Eso no significa, ¿sí? Él me ama tanto que me ama con todo lo puerco que soy. Soy feo, pero es la verdad. Él me ama tanto que me ama con todo lo pecador que yo soy. Así se puede interpretar, pero dice Pablo, error, interpretación equivocada. La paciencia de Dios es para guiarte al arrepentimiento. Te está dando chance que te arrepientas. ¿Sí? Él te está dando tiempo y tiempo y tiempo para que la persona se arrepienta, reaccione y diga, no. Hasta muy misericordioso ha sido Dios al darme esos 4, 5, 7, 10 años sin que salga a la luz mi pecado, pero yo creo que ya Dios no lo permitirá más. Yo ya no puedo seguir en esta vida, me arrepiento. Hermanos, la Biblia dice, ¿alguien de aquí sabe cuándo va a regresar Cristo? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie, ni el día ni la hora. Hermano, a mí me preocupa que encuentre a alguien en pecado.
¿Cómo estás en este momento? No, pastor, es que yo no he faltado todo el año a la iglesia. No, eso es lo de menos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te va a encontrar Dios? ¿Qué pasaría si Dios llegara ahorita, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Te irías o no te irías? Es que mi pecado es pequeño, pastor. No, el Señor te va a decir, estás en pecado. ¿Cómo crees? No, tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo momento, porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Como puede llegar ahorita a las 10 de la noche, de la mañana, como puede llegar a las 2 de la mañana. Nadie sabe. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que te arrepientas. Y entonces le decía, yo conozco cosas así, casos así de personas que estuvieron en pecado años y no se supo hasta años después. Pero aquí viene lo otro, conozco casos en que la persona cometió una falta que también es pecado, pero yo le diría es un pecado que no llega a los niveles de otro. Pero mire, una cosita hizo que es pecado. O sea, no estoy tratando de minimizar, hermanos, pero es pecado lo que hizo. Quizás fue una vez y otra vez y lo hizo caer, y va a caer todo el rigor de la ira de Dios encima, ¿sí? Y sale a la luz y se destruye aquello, hermanos, y es un escándalo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué en un caso Dios a unos les da tiempo que se arrepientan y a otros no? Y algunos nunca lo entienden, algunos nunca se arrepienten hasta que el pecado sale a la luz. Hasta entonces se arrepienten. Les ponía el ejemplo la otra vez. ¿Cómo se siente el esposo que la esposa acaba de descubrir lo que lo engaña? Te prometo que voy a cambiar, te juro que ella no era nada serio, no era lo que tú piensas. No, sí es lo que piensas. Y hoy estás arrepentido, hoy te preocupa tu matrimonio, hoy te preocupa tu familia, no quieres que se destruya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hoy? Porque hoy te cacharon. Porque ayer no estabas nada preocupado. Ayer estabas tranquilo viendo el fútbol, quien como yo, tengo una mujer aquí y tengo otra para el fin de semana. Estabas tranquilo, hasta le decías, mi amor, cómo te amo cuando me sirves bien fría la cerveza. Pero hoy se enteró y hoy dice, hoy sí estás preocupado y hoy te juro que no, yo voy a hablar con ella, esto se va a acabar, te juro que nada más para mí eres tú, hoy sí estás sudando frío. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué estabas tan tranquilo? Que no te habían cachado, porque no te habían descubierto. Te tengo una mala noticia, hermano, el pecado más oculto Dios ya lo sabe, por si estabas pensando que estabas engañando. Dios ya lo sabe. Y Dios sabe cuando estamos en algo que no es correcto, y también sabe cuando ya te arrepentiste, y también sabe cuando no lo has hecho. Así que estás a tiempo. Algunos nunca lo entienden, mis hermanos, pero hay otras personas que pecando y todo sale a la luz inmediatamente. ¿Por qué Dios no me dio una oportunidad? De nuevo, Dios no tiene modelos, hermanos, rígidos. Él lo hace como Él quiere. Entonces uno no se puede confiar, hermano. Esa gente, por ejemplo, dice, bueno, hoy no voy a recibir a Jesús. Cuando el pastor dice, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? No, hoy no. Yo creo que en diciembre me voy a animar. En diciembre. Oiga, vecino, ¿cuándo va a la iglesia? Pues, venga, vamos. Híjole, vecino, deme chance, nomás que pase lo del Día de las Madres. Yo ahora sí voy. ¿Quién te asegura que vas a estar vivo? ¿Quién te lo asegura? Los jóvenes, ¿verdad? No quieren ir a la iglesia. Ay, ya que esté casado, ya que tenga mis hijos. Eso es para adultos, ¿no? Y así podemos poner miles de excusas, hermanos. Están dando por hechos, o por hecho, que la vida iba a estar. Estás dando por hecho que tú mañana vas a estar vivo. ¿Quién te lo asegura? ¿Tú crees que el que se accidentó hoy en el carro, en la moto, que lo atropellaron, que lo mataron, sabía que hoy se iba a morir? No sabía tampoco, igual que tú, igual que yo. Yo no sé cuándo me vaya a ir. No necesitas ni salir de tu casa. ¿Qué tal si te resbalas en el baño?
Así que nadie tiene la vida comprada, hermanos. Pero Dios te está esperando que te arrepientas. Y peor, están dando por hecho que Dios siempre lo va a estar esperando y que Dios siempre va a producir en ellos el arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento no es algo que nosotros podemos dar, es un don que Dios regala a quien Él quiere y cuando Él quiere, hermano. Podemos venir aquí dos drogadictos y uno puede decir, sí es cierto, Señor, perdóname. Y el otro puede decir, ya me voy. No puedes sentir nada. Porque es Dios quien pone en el corazón de cada uno decir, hasta aquí, hasta aquí. Muchos decimos, cuando yo quiera voy a buscar a Dios y voy a entregarle mi vida. No, no es cuando tú quieres, es cuando Dios lo decide, hermano. Dios va a decir qué tanto te va a trabajar hasta que caigas a sus pies. Tú decides. Así que el arrepentimiento, hermanos, Dios nos lo da. Y cuando Él ya no quiere, ya no lo da. Otra persona puede decir, bueno, no importa que caiga, después me puedo reconciliar. Y eso también es aprovecharse de la gracia. ¿Sí? Hay gente que se va a beber el fin de semana, se va de parranda y le dice, oye, pero es que tú no crees en Dios y su gracia, ¿te olvidas de la gracia? Dios me puede perdonar cuando yo le pida perdón. Mira qué padre. Yo me emborracho el sábado y el domingo vengo y le pido perdón. Eso es aprovecharse de la gracia, hermano. Pregúntale a tu esposo qué tanto te ama. Y cuando te diga que sí, dile, ay, mi amor, pues ¿qué te parece si el sábado me voy con el vecino a bailar, la paso bien, y el domingo te pido perdón, de todos modos tú me amas? O a ver, maridos, díganle a su esposa qué tanto los ama. Te va a decir mucho, mi amor. Decir, ay, mi vida, qué bueno, porque el sábado me quiero ir con la vecina a pasear. Nos vamos a ir un fin de semana a Cancún. Yo y ella regreso y tú me amas, y como que no me perdones. Así le hacemos a Dios, mis hermanos. Así jugamos con Dios. Yo fallo, Dios es grande. Dios es amor. Ese es el amor del que se aprovechan muchos, hermanos. Y en muchas iglesias hoy se llenan porque a todo el mundo les meten en el cerebro que Dios es puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, y Dios te va a perdonar. Fállale 1000 veces y Dios te va a perdonar. Y sí, Dios te va a perdonar, pero cuando fallamos inconscientemente, hermano. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, no hay intención en ti de volver a pecar. ¿Vamos a pecar? Sí, pero fíjense la palabra, inconsciente. Cuando tú sabes que algo no le agrada a Dios, ya no lo haces. Cuando de verdad amas a Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, el tiempo se va. Y el tiempo se va. Así que no des por hecho que la vida va a estar ahí, ¿eh? No sabes cuándo se va a ir esta vida también. Así que, ¿quién dice que Dios te va a dar tiempo para reconciliarte? Debemos concluir esto, hermanos. Debemos temer a Dios. Como dice Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Y no hay patrones, hermanos, no hay patrones en Dios. Él actúa como quiera y los cambia en el momento que Él quiera. Aquí lo cambió todo. Faraón ahí estaba feliz porque las ranas desaparecieron y él decía, los engañé porque les prometí que iba a dejar ir a su pueblo y no los dejé de ir. Y se fueron las ranas y hoy estoy feliz. Cuando al rato, hermanos, venía la nube o de mosquitos o de piojos. Imagínense, se puso peor la cosa. Sin decir agua va, porque Dios puede cambiar las reglas cuando Él quiera, hermano. ¿Está claro eso? Amén. Ahora, usted ya notó lo que ya hablamos, ahora sí quiero entrar en este punto de los piojos o los mosquitos, ¿verdad? Versiones internacionales, versión Reina Valera, ya vimos que aquí tenemos algunos de las dos. Y entonces, ¿por qué una traducción dice piojos y otra traducción dice mosquitos? Es muy sencillo, hermanos. Es porque en el hebreo, y ya lo he explicado en otras ocasiones, el hebreo es un idioma primitivo, es un idioma original. Y yo no lo digo de manera despectiva, sino que simple y sencillamente es uno de los idiomas más antiguos, el hebreo. Y no tenía mucho vocabulario, o sea, no tenía tantas palabras, por así decirlo, y los nombres eran muy genéricos. Si yo decía ser humano,
Había hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es exactamente lo que ocurre, hermanos. La palabra hebrea realmente en esta cita dice Ken. Y la palabra Ken lo que significa es un insecto que pica o que muerde. Y si yo le pregunto aquí, hermano, dime un insecto que pica o que muerde. No todos me van a decir piojos y mosquitos. Habrá por ahí alguien que me diga otro. ¿Cierto o falso? Y eso significa la palabra Ken. Un insecto que pica o que muerde. Eso es lo que decía el primer lenguaje, hermanos, el hebreo. Así que, eso es todo. ¿Cómo se traduce al español? Un insecto que pica o muerde. A ver si yo te digo, dímelo en una palabra. Va a haber diferentes, ¿estamos de acuerdo? No todos van a decir la misma palabra. Así que, si yo les digo 4 insectos que pican o muerden. A ver, hermano Víctor. La abeja. El zancudo, el mosquito. ¿Otro por ahí? El alacrán. Hormigas. ¿Se dan cuenta? Así que podemos hacer una lista. Y cualquiera que ustedes me digan que pica, usted lo puede poner ahí en la traducción. Y golpeó a Aarón el polvo y salieron abejas. Y salieron hormigas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía un insecto que pica o muerde. Así que alacrán, porque es insecto, pica. Araña, porque es araña, es un insecto y pica. Entonces, ¿qué hace un traductor en el caso de Casiodoro de Reina? ¿Sí saben quién fue Casiodoro de Reina? ¿Quién fue, hermano Víctor? La Reina Valera. Exactamente. Entonces, ¿qué lo llevó a Casiodoro de Reina a ponerle piojos? ¿Y qué lleva a los traductores de la versión internacional a ponerle mosquitos? Porque aquel se inclinó por piojos y estos se inclinaron por mosquitos. No hay teología ahí que ver, ¿sí? ¿Cuál es el criterio del traductor? Donde no solo existe la posibilidad de piojos y mosquitos, hay más posibilidades, hermanos. Así que, ¿por qué escogieron esas? ¿Por qué escogen esas? Hay un problema adicional y es que la palabra Ken solo aparece 2 veces en toda la Biblia, hermanos. Una es aquí, la que estamos leyendo. Y la otra vez es en el Salmo 105, que para colmo está describiendo esta plaga. Hay ocasiones en que hay palabras así, ambiguas, que se pueden traducir de muchas maneras y todas son correctas. ¿Sí? Pero los traductores se basan en el contexto para tratar de ver qué tipo de insecto pica o a qué tipo de insecto se refería. Pero sucede que las 2 únicas veces que aparece en la Biblia dice lo mismo. Dios envió insectos que pican. Así dice Éxodo 8 y así dice el Salmo 105. Envió insectos que pican y no dice nada más. Solo que los envió Dios. Entonces no hay ningún elemento para poder decir, no, pastor, eran mosquitos, no, pastor, eran piojos. ¿No? ¿En qué se basa el traductor? Pues se pone a pensar, y esto es algo muy lógico, al decir que era un insecto que picaba. ¿Cuál es la idea que quiere transmitir? Que el insecto era molesto, que era insoportable. Esa es la idea que él quiere transmitir. Entonces, ¿cómo se traduce? Se traduce de acuerdo a donde vive el traductor, quizás. Y eso significa molesto en su contexto. Recuerde que la traducción de Casiodoro de Reina fue hecha hace 500 años. La Reina Valera fue hecha en Europa hace 500 años y no es la misma de ahora, hermanos. Esto estaba infestado de piojos, más de lo que usted se imagina. Era tan molesto el piojo, yo lo voy a decir así, de lo que usted se imagina, hermanos. En el siglo XVI, teniendo todas esas opciones, cuando se tradujo esta Biblia, como le digo, todas eran correctos, pero Casiodoro de Reina dijo, ¿qué animal puede ser tan molesto que pique? Pues un piojo. Fue el que se le vino a la mente, quizás él tuvo, y se recordó. No, yo me acuerdo cuando tuve piojos, a decir, pues un piojo, que eran piojos, ¿no? Puede ser, porque la gente va a entender, porque el europeo se la pasaba rascándose todo el tiempo, el piojerío que había por toda Europa.
Pero en nuestro contexto, en la versión internacional, los traductores de la Biblia hoy en día ya no las hace un hombre, como fue el caso de Casiodoro de Reina, que lo hizo una sola persona. Que se equivocó o no se equivocó es cosa de una sola persona en el pasado, mis hermanos. Las traducciones o revisiones de la Biblia la hacían después estos equipos de especialistas, donde predominaban especialistas del primer mundo, o como también le llamamos anglosajones. Entonces las traducciones las hacían desde la perspectiva de su cultura. Bernardo dijo algo ahorita muy cierto, sin que lo sepa: zancudo. Quizá tú vete a otras partes del mundo y dile, me picó un zancudo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Algo aquí, un mosco te van a decir, o no sé cómo le llaman en otros países. Pero zancudo es una palabra costeña. Y si Bernardo escribiera su versión de la Biblia, hubiera dicho, y golpeó a Aarón y salió una plaga de zancudos. Porque es su idioma. ¿Me explico? Entonces, para que quede esto muy claro, hermanos, y no digan, mira, ese no sabe la Biblia, dijo mosquito, aquel sabe más porque aquel dijo piojo. No, hermano, el insecto es lo de menos. ¿Estamos de acuerdo ahí, hoy sí? Bueno, así que hoy se hace por traductores, por grupos, hermanos. Entonces, por esa misma razón, las traducciones no eran tan fáciles como en otros, o entendibles como en otros países fuera de sus culturas del primer mundo. Por ejemplo, cuando llegaban a nuestros países, los equipos son mucho más multidisciplinarios y con mayor representatividad de diversas regiones del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Hay más eruditos latinoamericanos que participan. De hecho, el traductor de la nueva versión internacional al español es un latinoamericano. El director del equipo que tradujo la nueva versión internacional al español, de los originales al español, es un latinoamericano, Luciano Jaramillo, que por años fue presidente de la Sociedad Bíblica Unida, que es la que produce también la Reina Valera. Ese es el mismo hombre, hermanos. O sea, porque es un experto, él ya es un hombre de edad hoy en día, pero sigue enseñando, hermanos. Si encuentra libros usted de Luciano Jaramillo o conferencias de él, que también las hay en video, véanla, porque ese hombre, créanme, vale la pena escucharlo. Y todo eso, véanlo. Es latinoamericano. Entonces, ¿qué sucede en nuestro contexto? ¿Cuál es el animal más molesto? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, va a haber diferentes opiniones. ¿Sí? Hay personas, yo me da risa porque yo me siento con mi mamá en un patio y a mi mamá le van a picar 3,000 zancudos y a mí no me pican. No sé por qué no les gusta mi sangre, yo creo que sabe muy fea. O como tengo diabetes, está muy dulce para ellos. Yo creo decirte, no, esto está peor que la coca de dulce y no les gusta. Y se van con mi mamá. Y mi mamá sale hasta sangrada de las pantorrillas. Así hay. A lo mejor para ella es molesto el zancudo, para mí no. A mí una vez así es así, ya me he picado mucho y se siente horrible. Entonces, quiero que, a lo mejor perdón por hablar mucho en eso, pero quiero que quede muy claro, hermanos, y que quede con un buen conocimiento sobre este punto. Así que, cuando la traducción mosquito es más para nosotros latinoamericanos, o zancudos, como decía Bernardo, llegamos a entenderlo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros se ha gozado con una nube de zancudos? Nadie, ¿verdad? Más cuando tuvimos Otis y no había luz, es horrible. Así que de esto se trataba en Egipto. Si eran piojos, zancudos, arañas, pulgas, no importa, lo que eran insectos y picaban. Así que de esto dice que se extiende la vara, golpea el suelo y todo el polvo de Egipto, así hay que entenderlo también. En Egipto no hay polvo porque, recuerde, es desierto, lo que hay es arena, ¿sí? Entonces, para que la arena se convierta en zancudo, en Egipto es una playa, hermanos, solo que sin mar. Imagínense cuántos insectos llegaron a ver. Arena, 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 arena. Dice que la arena se convirtió en insectos. ¿Se imaginan cuánto? Y viene Aarón obediente, toma su vara, golpea la arena y de la arena se levanta la nube de insectos. ¿Usted se puede imaginar, hermanos? Extensiones y cientos de kilómetros cuadrados de insectos. Y estaban feroces, porque dice el versículo 17, picaban a hombres y animales. Fíjense.
Tal era la sed de la sangre, hermanos. Fíjense bien, tal era la sed de la sangre que les daba igual picar a hombres y animales. Y usted se puede imaginar los perros, el ganado, los corderos, hermanos, aullaban de las nubes de enjambres de insectos. Y los seres humanos, usted se lo puede imaginar qué terrible era eso. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la picadura de zancudo. ¿Sí? El que aquí es alérgico a la picadura de zancudo ya sabe de qué le estoy hablando. Gracias a Dios yo no lo soy, porque les digo, he visto personas alérgicas a los zancudos. Una persona alérgica se puede hasta morir. Y si no muere, pues es terrible de todos modos que seas alérgico. Se ahogan de la reacción que produce. Así que es una cuestión incesante, hermanos. Esto no se detenía. Esto seguía y seguía. No se acababa. Hermano, ahí no había tales raidolitos, No había ojo, no había baigón, como le llamen. No había nada de eso. ¿Sí? No había insecticida. Así que imagínense qué tan fuerte estaba esto, hermanos. Era terrible el tormento que tenían, pero recuerde que hemos venido diciendo en cada plaga que Dios lo que quería era humillar a cada dios de los muchos que tenían los egipcios. Los egipcios tenían un dios que se llamaba Set. Set era el dios del desierto, era el dios de las arenas, al cual veneraban los egipcios. Entonces Dios dijo, ¿te gusta la arena? Gocen su arena. Las voy a convertir en insectos. Y la arena se convirtió en insectos. Ahí tienen a su Set. Al igual que lo hizo con la diosa rana, cabeza de rana, ¿se acuerdan? Al igual que con el río también, Nilo, que era considerado una deidad. Y así va a ser con cada plaga, hermanos. Entonces Dios está derrotando a los dioses egipcios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés llegó delante de Faraón y le dijo, dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo, ¿el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese para que yo le haga caso? Yo no sé ni quién es ese Señor, ni voy a dejar ir al pueblo. Bueno, ahí está conociendo al Señor. Por eso es que Dios, mis hermanos, no hay que desafiarlo. No se te ocurra desafiarlo. Muchos dicen, si existes. Tremendo, hermano. No pongas a prueba a Dios. A Dios solamente hay que obedecerle, nada más. Amén. Entonces su Dios es, hermanos, ellos no van a querer ya arena. Versículo 18. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero ahora ¿qué creen? Ahora no pudieron. Y mientras tanto los mosquitos picaban hombres, animales y seguía. Estos insectos, hermanos, picaban. Los zancudos, por ejemplo, los moscos se inflan de sangre, se va a dormir, a digerir, porque esa sangre que le puede tomar 2 o 3 días es digerirla. ¿Sí? Pero estos no se saciaban. Estos eran, yo creo, casi vampiros, hermano. Porque no se cansaban de picar a hombres y animales. Y los magos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. Y eso es lo que se dice en el Nuevo Testamento, donde se dan los nombres de los magos, Janes y Jambres. Porque ya explicamos eso, que el misterio de la iniquidad imita lo que Dios hace para desvirtuarlo, pero aquellos ya no pudieron imitarlo. Hoy ya no lo pueden imitar, y por eso dice esto el Nuevo Testamento, que igual que Janes y Jambres dice, no irán más adelante. O sea, hay un punto, hermanos, donde usted podrá imitar lo que Dios hace, pero hay un punto donde ya no puede seguir más adelante. ¿Sí? Pero oiga, hermanos, si a la tercera plaga faltan 7, y falta todavía pasar el Mar Rojo, y el poder de Dios es ilimitado, hermanos, sus recursos nunca se terminan. El misterio de la iniquidad puede ir imitando, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder imitar más, ¿sí? Pero Dios sí puede continuar, y de hecho va a continuar, y de hecho sigue continuando hasta nuestros días. Y continuará al punto que, oiga, dice el versículo 19, en todo esto anda la mano de Dios. Admitieron los magos lo admitieron. Ante el faraón, los mismos magos le dijeron, no, esto, ¿sabes qué, faraón? Esto no es truco.
Esto no es trabajo de magos. Aquí está la mano de Dios. Tremendo, hermano. La Reina Valera dice el dedo de Dios. Ese es un hebraísmo, hermanos. Los hebraísmos eran expresiones que se entendían dentro de la cultura hebrea. Una cultura diferente a la nuestra, pero cuando dice ahí es el dedo de Dios, es que estaba Dios obrando ahí, hermanos. Es la acción de Dios. Es la obra de Dios, es la mano de Dios, hermano. Por eso es que la versión internacional dice, aquí anda la mano de Dios. Es la acción de Dios moviéndose, hermanos, que es la idea que quiere transmitir. ¿Pero qué significa esto? Que los magos están reconociendo, hermanos. Aparecerán, si no estoy mal, en el capítulo 9, donde dicen que hasta ellos les llegó la úlcera, que será otra plaga que vendrá después. Entonces, hermanos, el engaño tiene un límite. La mentira también tiene un límite. Pero a veces uno cree que la mentira es algo que nadie lo va a parar y que va a seguir y seguir y seguir. Y uno dice, bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo la mentira prevalecerá? Prevalecerá, hermanos, hasta que llegue la hora de la verdad. Pero la hora de la verdad llega y la mentira no irá más adelante. Y la verdad continuará y continuará y continuará. Por eso nosotros siempre debemos movernos en la verdad. Siempre. De la mentira no se preocupe, hermanos. Ni hay que andar diciendo, no, eso es mentira. Le aseguro que es mentira. Mire, le juro que eso es mentira. Le voy a decir algo. Si es mentira, ¿para qué te despeinas? Tranquilo, tranquila. Es mentira, déjelo. Se va a apagar solo. Pero lo que es verdad, tampoco tienes que defenderlo. La verdad se defiende sola, crece sola, y la mentira nunca va a ir más allá. Igual que Janes y Jambres no pudieron ir más allá. La verdad de Dios, hermanos, y la acción auténtica del Espíritu de Dios, los portentos de Dios seguirán sin límite. Y las personas podrán decir, es que eso es falso, es psicología, es truco, es la emoción de la gente. Pero se terminará la emoción, se terminará lo que la gente quiere pensar, pero el poder de Dios continuará actuando sin límites. No hay límites para Dios, ni en la actuación de su poder, ni en la manera en cómo Dios procede, hermanos. Por eso termino haciendo un pequeño resumen. No se confíe. Que Dios puede cambiar su proceder cuando Él quiera, en el momento que sea. Usted puede decir, no, esa falta la cometió otro fulano. Y cuando solo lo descubrieron, lo disciplinaron 3 meses y ya le dieron de nuevo el privilegio. Así que yo voy a hacer lo mismo. Lo haces y Dios te mata, hermano, en una de esas. Porque así dice la Biblia, aquel que no se juzga, entonces Dios lo juzgará. ¿Sí? Y por eso dice Pablo, algunos están enfermos, otros débiles, y otros Dios ya los despachó de esta vida. Y usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, ya no voy a poder preguntar porque ya va a estar más allá. Así que por lo menos no lo vamos a oír nosotros. Pero si pregunta, ¿y a mí por qué me despachó? Porque Él no está sujeto a normas, hermanos. Él hace como quiere, y si Él decide, Dios siempre tiene razones, hermanos, que uno no entiende o no conoce. Pero si Él dice, bueno, este lo hizo a sabiendas, entonces aquí mismo te cae, se acabó. No piense usted que Dios seguirá los mismos procedimientos que ha seguido con otros. Y lo otro es que aquello que más idolatramos, muchas veces, aquello que idolatras, que ocupa el lugar antes que Dios, es lo que va a llegar el momento en que es lo que más vas a aborrecer. ¿Sí? Hermanos, los egipcios terminaron aborreciendo al río Nilo. Lo veían como un dios. Cuando se les pudría en sangre y se murieron todos los peces y apestaban, ya no. A su cabeza de rana la idolatraban como una diosa. La aborrecieron de tanta rana que se juntó y que al morir se apestó. Adoraban a Set, su dios del desierto. Lo aborrecieron porque todas las arenas del desierto se convirtieron en insectos que los atormentaron. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Entonces, lo que el hombre, hermanos, más idolatra
se convertirá en objeto de tu repudio. Y entonces dirás, no valió la pena que yo me alejara de la casa de mi padre. No valió la pena. Por algo que llegará a provocarte repugnancia. Y tú dirás, qué bajo caí, qué bajo fui. Para que no tengas que decir eso, mi hermano, mi hermana, sé fiel. No te apartes del Hijo de Dios. Ámale a Él con todo el corazón. Y la gracia y la misericordia de Dios estará siempre sobre sus vidas. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje que hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Señor, danos la sabiduría para saber discernir este mensaje y que me edifique, Señor. Que me haga cada día parecerme más a ti. Abre mi entendimiento, Señor. Abre mi corazón para no caer en el orgullo de pensar que yo no te necesito. Para no caer en el orgullo de pensar que yo todo lo puedo por mis fuerzas, Señor. Ayúdame, Señor, a tener la humildad de reconocer que sin ti no soy nada. De reconocer, Señor, que no son mis fuerzas, sino tu Espíritu. Guíame, Padre, guíame en tus caminos. Y no permitas, Señor, que ni por un segundo yo me aleje de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. José, ¿me ayudas, por favor? Gracias.